Persia se encuentra en la actual Irán, aunque se expandió hasta Grecia, Egipto, el Danubio e inclusive hasta la India. El imperio persa es considerado uno de los imperios más grandes del mundo antiguo e inclusive del actual. A pesar de que eran un grupo de guerreros nómadas, lograron crear su imperio con un éxito total. El imperio creció a tal grado que fue un puente entre el occidente y el oriente. Sus gobernantes eran muy inteligentes y se alcanzó una riqueza incomparable. Quizás el éxito que tuvieron era que a los lugares que conquistaban no les imponían nada de ellos. Todas las costumbres, la religión y el idioma eran respetados, pero hasta el fin de sus días tenían que pagar impuestos al imperio persa. Por ser un imperio tan grande, construyeron carreteras y una red postal increíblemente rápida. Esta era con el propósito de que todos los lugares del imperio se encontraran en las mismas condiciones, casi al mismo tiempo. Como ven, los persas siempre muy innovadores porque no nada más es la red postal, sino muchas cosas más que en la actualidad las seguimos utilizando. Nadie podía contra de ellos hasta que se enfrentaron con Alejandro Magno. Nuestro primer personaje es el rey Cambises II. Él fue el hijo de Ciro. Ciro conquistó gran parte del Medio Oriente. En cambio, Cambises solamente pudo conquistar Egipto. Era muy difícil estar a la altura de su padre, pero al menos hizo algo. Estando en la conquista de Egipto, se dice que se proclamó como faraón. Un poquito ambicioso, ¿no creen? Nuestros siguientes personajes son el ejército. Todos los hombres de Persia estaban obligados a ser parte de este. Pero como el imperio crecía y crecía, ellos se vieron obligados a comprar soldados de otras regiones del mundo. Como los persas no sabían nadar muy bien, ellos específicamente compraban personas que supieran hacerlo en excelencia para así tener buenas batallas. Y nuestro siguiente personaje es Atosa. Es la esposa más importante del rey Darío I. ¿Y por qué digo que la más importante? Y es porque ellos tenían muchísimas esposas. Aunque ella antes estaba casada con su hermano, el rey Cambises. Para nosotros es algo rarísimo que se casen entre hermanos, pero en aquel tiempo era más común de lo que se cree. Atosa fue una mujer muy influyente en la época y tenía gran poder y colocó a su hijo Jerjes en el poder. Para que no exista confusión, Jerjes es el hijo de Darío I. Y nuestro siguiente personaje es el gran Jerjes I. Bueno, así se le hacía llamar, aunque dentro de su gobierno no fue tan grande. En realidad, los griegos derrotaron completamente al ejército de Jerjes. Bueno, yo no sé si Jerjes, por haber perdido en esta época de las guerras médicas, empezó a enloquecer porque ocurrió que el mar se levantó y destruyó su puente de barcas que había construido. Esto él lo tomó como una ofensa directamente del mar de los Dardanelos hacia él. Algo muy inteligente de su parte, claro. Y entonces él mandó a que azotaran al mar de los Dardanelos. Sí, que lo azotaran. Y a esto se le conoce como la flagelación del Helesponto. Esta era darle 300 azotes al mar junto con una maldición. Bueno, esto es un signo directo que era un niño de mamá. Y es por eso que no es bueno entrar de dedazo a ningún puesto laboral. El siguiente dato importante es el camino real. En la época de los persas no existían muchos caminos firmes, pero este sí lo era. Y estaba altamente vigilado. Y este salía desde Sardes, que se encuentra en la actual Turquía, hasta Susa, que se encuentra en la actual Irán. Un camino bastante largo y muy práctico para el imperio persa. El problema fue que cuando Alejandro Magno quiso entrar, pudo entrar fácilmente. Y bueno,
Dentro del camino real se encontraban las caravasar o caravanas, por así decirlo. Ahí ese era un lugar en donde se podía pernoctar. Era una clase de hoteles u hostales. Podrían ser los primeros hostales u hoteles de la historia. Como se los dije anteriormente, el camino real era un camino larguísimo y pues este tipo de lugares servían para que la gente pudiera comer, pudieran descansar. También había un lugar para sus animales. Porque aunque parezca algo muy moderno el cuidado de los animales, en aquel tiempo como también servían de transporte, se les debía dar un buen mantenimiento. Y como tenían muchas veces semanas de estar caminando los pobres camellos, pues había un lugar en donde les podían dar sus baños y su comida. Y gracias a esta invención de los persas, se corrió la voz y en muchos otros lugares del mundo se empezaron a hacer estas caravasar o caravanas. Y nuestro siguiente personaje es Darío I. Después de la muerte de Cambises, el que pasó al poder fue el gran Darío I. Fue un emperador con un corazón muy blando. Pero sobre todo fue el que engrandeció más el imperio persa. Fue el que lo agrandó y creció una ciudad llamada Persépolis, una de las más grandes del mundo antiguo. Y nuestro siguiente personaje es Bardia, o personajes, ya sea Esmerdis o Gaumata. Bueno, es que surge la confusión. Cuando Cambises se encuentra en Egipto, se dice que su hermano, el príncipe Bardia, tomó su lugar en Persia. ¿Pero acaso esto es cierto? Porque hay otras fuentes que dicen que un tal Gautama o Esmerdis llegó y mató al príncipe Bardia y tomó su lugar, haciéndose pasar por el príncipe. Pero bueno, al final no tiene gran importancia porque el rey Darío I lo mató y tomó el trono. Nuestro siguiente protagonista es el gran rey Ciro. Según la leyenda dice que cuando Ciro era un bebé, su abuelo, el rey Estiages, el rey de los Medos, soñó que Ciro crecería y lo derrocaría del trono. Entonces este ordenó que lo mataran, pero un pastor lo encontró y lo crió. Este siguió su camino y se hizo el rey, emperador, fundador de Persia. Él logró conquistar la tierra de su abuelo y gran parte del Medio Oriente. Nuestra siguiente protagonista es Casandí, la amada esposa de Ciro. Ciro era el amor de sus ojos. Él la amaba tanto, ustedes podrían decir, bueno, era su esposa, pero es que en aquellos tiempos el matrimonio era un poquito más como un contrato. No era por amor, sino más un contrato. Pero en este caso, Ciro la amaba de verdad. Y cuando ella muere, él proclama que todo el imperio debía permanecer en luto. Nuestros siguientes protagonistas son los caballos persas. Estos eran geniales, eran tan rápidos y fuertes que por eso se hizo esta gran red postal tan rápida en aquel tiempo. Porque se dice que estos mandaban alguna noticia desde Sardes hasta Susa, en menos de una semana la tenían en sus manos. Esto para ese tiempo era algo súper express. Y nuestros siguientes protagonistas eran los magos o magus. Estos eran los encargados de religiosos de la época. De hecho, la palabra magia o magic viene justo de esa palabra, magus. Bueno, ellos estaban encargados del control de todo lo que tenía que ver con la religión y algunas actividades un poco más elevadas. Nuestro siguiente protagonista es Datames. Este fue un sátrapa, es decir, un gobernador regional nacido en Capadocia, Turquía. Lideró una revuelta contra el rey Artajerjes II
Y bueno, en una palabra, fue una espina clavada en el reino durante muchos años. Nuestro siguiente lugar importante es Taxila. Era uno de los lugares más importantes del imperio. Actualmente está situado en Pakistán. ¿Se imaginan en aquel tiempo a los carteros cuando les decían tienes que ir a Taxila porque era el lugar más lejano de todo el imperio? Pobres. Y nuestros siguientes protagonistas eran un cuarteto de gente horrible. Artajerjes I, Jerjes II, Sodiano y Darío II. Nuestros reyes se la pasaron matándose de uno al otro para pasar al poder y bueno, esto no es ningún buen ejemplo para ningún emperador. Nuestro siguiente tema es el arte persa, uno de los más preciosos de la historia antigua, pero también se debe aclarar que dentro de su arte en realidad explicaban todas las victorias de sus reyes. Y nuestro siguiente personaje es Bagoas. Fue un gran gobernador, aunque se dice que no tenía un gran corazón. Al rey Artajerjes III y a todos sus hijos los mató. También intentó envenenar al emperador Darío III, pero este no confió en él y le dijo que el primero lo bebiera. Nuestros siguientes personajes son los inmortales. El ejército persa era el más fuerte y famoso de aquel tiempo, inclusive en este tiempo impresiona. Estaba conformado de 10.000 soldados y jamás bajaba esta cifra. Es por eso que se les puso los inmortales. Pero ¿cómo es posible que en una guerra nadie muriera? El caso es que sí morían, pero cuando uno moría inmediatamente entraba otro en su lugar. Nuestra siguiente protagonista es Roxana. Ella fue una princesa de Persia. Y se dice que después que Alejandro Magno derrotara al imperio persa, la raptó y se casó con ella, aunque hay otras fuentes dicen que realmente Alejandro Magno la amaba profundamente. Ella era una mujer muy diferente a las griegas. Ella sabía perfectamente las artes de pelear y manejar armas a la perfección. Algo que Alejandro Magno no tomó en cuenta, porque él también tenía otras 2 esposas, algo que seguramente a Roxana no le parecía del todo bien y terminó matándolas. Y otra ciudad importante para el imperio persa fue Babilonia, porque en aquel tiempo todavía Babilonia tenía gran poder y sus preciosos jardines. Cuando el río bajó sus aguas, los persas pudieron pasar por él y conquistar Babilonia. Y nuestro último protagonista es Darío III. Fue el último emperador del imperio persa. Él peleó contra Alejandro Magno. El problema es que Alejandro Magno lo derrotó. Conquistó todas sus tierras e inclusive se dice que se casó con su esposa. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que estos son pequeñas probaditas sobre el imperio persa y que veremos mucho más adelante a profundidad. Y bueno, recuerden que si les ha agradado el video, denle un me gusta, compártenlo y suscríbanse al canal. Y recuerden que compartir conocimiento también es una forma de bondad. ¡Hasta pronto!